la Biblia: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Oren conmigo, por favor. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad maravillosa que nos das, por este día que nos regalas, por esta bendición preciosa de estar en esta casa, de poder, Señor, traer una palabra que pueda servir a la vida del hombre y de la mujer que la quiera recibir, esperando, Señor, que todos los corazones estén dispuestos. A partir de ahí, sé tú, Señor, quien a través de tu presencia se encargue de hacer la obra, de trabajar, y que todo lo que nosotros recibamos, Señor, pueda irnos puliendo y pueda hacernos conforme al diseño tuyo, al diseño que tú tienes de cada uno de nosotros, proyectado que seamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Den un gloria a Cristo, pónganse cómodos, por favor, y acompáñenme unos minutos. Voy a tratar de ser concreto. Este día estamos nosotros cerrando con un principio, sí, en una serie que hemos nosotros estado manejando durante este mes, que, bueno, se prestó para poder tocar nosotros por lo menos 4 temas con el de hoy, que son importantes y que son necesarios considerar en la vida de cada uno de nosotros. Y el asunto que hemos estado manejando nosotros es el de seamos básicos, ¿verdad? Porque es uno de los principios, lo hemos repetido en reiteradas ocasiones, que en la iglesia nosotros tenemos, y que tiene que ver precisamente con siempre regresar a lo básico. Podemos hacer muchas cosas dentro de los programas. En la iglesia hemos hecho una serie de actividades diversas, pero siempre necesitamos regresar a lo básico, porque ese es el punto de partida para que todas las cosas puedan salir bien. Si dice la palabra de Dios: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y dice también, ¿no?, que a nosotros Él es el que nos ayuda a prosperar en lo que hacemos, ¿no? Dice que está por demás que nos levantemos de madrugada y vayamos tarde a reposar y que comamos pan de dolores, porque si Dios no nos ama, pues no, ni siquiera vamos a poder descansar. Eso es lo que dice el salmista, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, estamos nosotros cerrando el asunto de seamos básicos, y precisamente el tema que esta tarde vamos a compartir le hemos llamado nosotros: siempre juntos, siempre unidos. ¿Hacia dónde apunta ese tema? Les voy a decir hacia dónde apunta ese tema. Ese tema apunta hacia lo importante que es congregarnos. ¿Sí? O sea, el tema básicamente, aunque tiene un nombre ahí, en su significado, nos invita a pensar en la necesidad o la importancia de congregarnos. Si quisiéramos cambiarle el tema para ser un poquito más explícitos, pues le podríamos poner así, ¿no? La importancia de congregarse. Vámonos, se acabó. ¿Ah? Pero pues quise manejarlo así para que fuera un poquito acorde con el Salmo. Estamos hablando de la importancia de congregarnos. Y quiero decir que para poder nosotros comprender la importancia de congregarnos, porque me parece a mí que la mayor parte de la gente, desde mi punto de vista muy personal, acepto la posibilidad de estar en un error, pero desde mi perspectiva me parece que casi todo el mundo no termina de darle esa parte básica y elemental al asunto de la congregación, ¿sí?, que tiene que ver con la idea precisamente de entender, fíjate bien, de entender que nosotros, la iglesia, somos una familia. ¿Sí? Sí. Nosotros, la iglesia, somos una familia. Y a lo mejor, insisto, va a seguir habiendo muchas cosas que no podemos tocar, pero cada uno de los que integramos la iglesia debe de tener presente en la cabeza, en el corazón, necesariamente,
que los hombres y mujeres que están en la iglesia son su familia. A veces nosotros cometemos el error, y fíjense bien, a ver si podemos reconocer esto. Cometemos el error, en primer lugar, de hacer una diferencia, ¿no? Entre, pareciera que los realmente importantes para nosotros, y así somos, los realmente importantes para nosotros como familia son los que realmente llevan nuestra sangre y los que llevan nuestro apellido. A ver, ¿sí? Y hacemos la diferencia entre ellos y los que forman parte de la iglesia y que no llevan nuestra sangre y no llevan nuestro apellido. Y luego esto nos va a meter en un conflicto, porque entonces yo tendría que hacer una pregunta que es sumamente importante. Es muy valiosa y que nada más de pensarla, yo en lo personal siento vergüenza. Porque entonces yo preguntaría y diría, seamos sinceros, o sea, probablemente no va a ser fácil, pero ¿y para ti qué es más importante? ¿La sangre que llevas en tus venas y que te hace pariente de quien tú quieras? ¿O la sangre de Jesús? ¿Qué es más importante? Realmente, ¿qué es más importante? A ver, digo yo que se vuelve complicado en responder una pregunta como esa, porque regularmente nosotros vamos a decir, ¿verdad? No, la sangre de Cristo es más importante, sí. Pero nuestros labios dicen una cosa, pero nuestros hechos y nuestros actos dicen completamente otra. Si realmente la sangre de Jesús es más importante, entonces eso va a tener que gobernar completamente nuestro estilo de vida. Va a tener que gobernar nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro actuar. Va a tener que gobernarlo, si realmente eso es cierto. Si no, pues es obvio, ¿no? Va a ser muy obvio que para muchos de nosotros probablemente lo más importante va a seguir siendo la sangre que llevamos en las venas. Y luego ahí va. Y si a veces entre nosotros como familia, diciendo que la sangre que llevamos en las venas es la más importante, y a veces nuestros actos frente a la sangre de Jesús dicen o denotan que la sangre que llevamos en las venas es más importante, a veces, escúchame esto, a veces, a pesar de que decimos y actuamos como si así fuera, aún ahí establecemos diferencias con respecto a la gente que forma parte de nuestra familia. Y si a veces no sabemos tratar y aceptar como familia a los que llevan nuestra propia sangre, pues Dios guarde a los que no. Amén. A ver, yo quiero que dispongamos el corazón, abramos nuestros oídos, seamos humildes y dejemos que Dios nos diga algo. Y a lo mejor a partir de ahí pues entablemos nuestra lucha interna, ¿verdad? Nuestra guerra. A ver, yo quiero que entiendan algo todos, ¿sale? Si de pronto resulta un poquito complicado querer escuchar esto, para alguien, yo quiero que entiendan que el pastor que ustedes tienen es un ser humano de carne y hueso y que también enfrenta sus propios conflictos. También enfrenta sus guerras, enfrenta sus luchas. Y yo entiendo completamente cualquier cosa que tú puedas estar sintiendo y que puedas estar pensando y que puedas estar pasando, ¿sale? O sea, porque yo también tengo lo mío. Yo también tengo que enfrentar y superar lo mío. Entonces, si de pronto no hemos nosotros sido familia, entonces, si no hemos entendido que somos familia, entonces yo les hago una invitación. Seamos familia. ¿Sí? Seamos familia. Si yo tuviera que hacer una invitación, y a lo mejor eso yo tendría que explicarlo un poco más, digamos que antropológica y sociológicamente hablando, seamos, y hasta psicológicamente hablando, seamos más adaptativos, ¿sí? Seamos más adaptados, porque al final del día ese es el propósito de la necesidad o de el actuar en sociedad, el actuar en grupos, ¿no? Tenemos que aprender a adaptarnos. Entonces, si no hemos sido familia, pues seamos familia, hombre, seamos familia. Ahora, yo quiero que entiendan
lo que vamos a estar viendo, porque vamos a estar viendo algunos detallitos así que luego hace entendible todo lo que pasa. O sea, a ver, yo quiero que entiendan que cuando yo veo que las cosas no se dan así como que de la manera ideal, así como lo plantea el Salmo 133, ¿sí? Porque el Salmo 133, que es el que leímos, para partir de ahí nos está planteando a nosotros una forma ideal de cómo deben darse las cosas y cómo deben de realizar, cómo deben de estar, cómo debemos actuar, cómo debemos de vivir, lo que sea. O sea, si de pronto no se da de forma ideal y ocurre que no hay esa unidad, esa armonía, se está junto, pero se complica el trato, la relación, el entenderse, esto que estamos diciendo para reflexionar no es para escandalizarnos de todo eso que pasa, ¿sí? Yo quiero que entendamos que ese es el proceso por el que nosotros tenemos que pasar. El pastor no está aquí para escandalizarse y decir, ay, es que ustedes son unos carnalones, ¿verdad? Y no entienden porque no tienen la presencia de... No. O sea, cualquier persona presumida que venga a decir ese tipo de cosas y predique así, lo menos que voy a decir es que es un presumido, ¿sí? Así de simple. Porque los conflictos, los roces y las fricciones son comunes, son normales. Ahí va, donde sea. Y entonces lo que estamos reflexionando es simplemente para tratar de entendernos de tal manera que tengamos un poquito más de herramientas para poder superarnos, para poder mejorar y poder poner en mejores condiciones nuestra vida. Esta tarde, pues, como muchas veces lo hago, casi siempre lo hago, yo quiero invitarles a pensar en 3 cosas, que espero que esas 3 cosas estén muy enriquecidas. Y ahorita vamos a ver de qué o a qué me refiero cuando digo que espero que estén enriquecidas. El primer punto que yo les quiero invitar a pensar o a reflexionar es precisamente una invitación. Seamos estables. Yo te invito a que seas estable. Fíjate bien lo que te voy a decir. Seamos estables. Y hay un versículo que muchos de nosotros probablemente conocemos. Se encuentra en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Si quieres lo leemos desde el 24 para luego llegar al 25 y entendamos la invitación que el escritor nos hace. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿verdad? Considerémonos. Considera a tu hermano, considera a tu hermana, considera a tu primo, considera a tu tío, considera a ti. Híjole, o sea, es en serio. Mire, va a ser una confesión. Yo sufro mucho y me enfada y me molesta, por ejemplo, de que en este tiempo haya gente que se la pase tronando cohetes y haciendo ruido, y a veces hasta van y lo avientan a la puerta de la casa, y se oye así como que... Y es enfadoso y es molesto, estoy siendo sincero. Y más porque la gente no sabe que nosotros cuidamos los animales. Tenemos perros en casa que hemos rescatado, que cuidamos, que les damos, que alimentamos. Y algunos de ellos se ponen muy nerviosos. Muy nerviosos. Literal, rompen las puertas para meterse a la casa. Eso nos pasó ya en esta semana anterior. ¿Sí? Se meten a la casa, rompen los vidrios, a veces hasta se hieren. Y entonces hacen desastres, o a veces los guardamos. Es más, a veces, no sé si ahorita, pero se supone que ahorita debieron habernos venido. Y yo le dije a una de mis hijas, ¿sabes qué? Mete a este perrito acá, porque lo metemos a los cuartos, que se suban a las camas, lo que sea. Yo le decía a mi esposa que hay una persona que yo sigo, que me aceptó una solicitud de amistad en Cancún, y él tiene un refugio, tiene un santuario, donde ha rescatado animales de todos. Y llegó un huracán, uno que llegó hace poco y alcanzó a México, en esa área, y lo que él hizo fue que todos sus perros, para que pasaran el huracán, los metió a su casa, y tenía 100 perros en su casa, adentro de su casa. Y él hacía una invitación y decía, si yo metí 100 perros a mi casa, tú puedes meter uno. Le decía a la gente, ¿verdad? Para protegerlos del huracán.
Y tiene razón. Entonces nosotros no tenemos mayor problema, siempre lo hemos hecho. Metemos 1, 2, 3, los que se ponen más nerviosos. Y hay uno de ellos que se pone muy nervioso. Y cuando hemos llegado, y esta semana volvió a ocurrir, ¿sí? Hizo desastres. Un mueble lo dejó destruido, prácticamente de un lado, roto, porque los muerden. Si ustedes van y entran a la casa, se van a encontrar, hablando de ese tipo de experiencias, que hay puertas. Es más, a algunos de ustedes les ha tocado ver las puertas que están en los pasillos rotas. Es de los perritos que por este tipo de situaciones rompen las puertas, las arrancan, literalmente las arrancan. Y si miran las puertas de casa por dentro, las van a ver rotas, arrancados, pedazos de las puertas. Y a propósito, ya se han quedado así, ya no las hemos arreglado. Pero a lo que voy es a que para mí es fastidioso, eso es molesto, o sea, no me agrada que eso pase. Y la Biblia sigue diciendo, considera. Y entonces, ¿qué es considerar? Justifica, argumenta a su favor. ¿Qué? No sé, es una muletilla de donde tienes que apoyarte para disculpar al hermano, a la hermana, al primo, al tío, al vecino. Dios mío de mi vida, eso yo lo entiendo. Hace un momento les dije que cada quien enfrentamos lo nuestro. Eso yo lo entiendo. Pero el salmista sigue diciendo, el escritor a los Hebreos sigue diciendo eso. Considera a los demás. ¿Para qué? Para que los estimules al amor y a las buenas obras. Y luego dice el versículo siguiente, el 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La invitación que hace el escritor a los Hebreos es entonces a sigue donde estás. Cuando alguien huye, lo hemos dicho otras veces, y eso lo han leído seguramente en otros lados, cuando alguien huye, escucha esto, de la iglesia donde se reúne, diciendo y argumentando que la iglesia es un problema y poniendo cualquier razón para no seguir ahí, esa persona lo que no reconoce es que al final del día a esa persona le ha faltado capacidad para considerar a los demás. Le ha faltado capacidad para disculpar a los demás, para amar a los demás. Le ha faltado una capacidad para adaptarse. Y ahorita vas a ver todo lo demás que de pronto necesitamos nosotros desarrollar. Si nosotros entendemos que somos familia y el escritor a los Hebreos nos invita a seguirnos congregando, a estar ahí en la iglesia a la que tú perteneces, y eso va para cada hombre y cada mujer que nos escuche y que sea de otra iglesia. O sea, yo estoy hablándole a la iglesia a la que nosotros pastoreamos, pero todos los que nos están escuchando y que pertenecen a otra iglesia, la invitación es: quédate en tu iglesia, sigue ahí, crece en tu iglesia, arráigate en tu iglesia. Aprende en tu iglesia, adáptate en tu iglesia. No hay una sola familia sobre la faz de la tierra que no tenga crisis y que no tenga problemas, y que no tenga roces y que no tenga fricciones. No existen. Y te voy a decir por qué no existen. Porque esas fricciones y esos roces son experiencias adaptativas, son experiencias necesarias en todos los seres humanos para desarrollar la capacidad y la habilidad de aprender a relacionarse con los demás. Espero que me estén escuchando. Es algo que necesitamos. De ahí que en la actualidad, y ahorita a lo mejor lo menciono, pero lo adelanto, de ahí que en la actualidad uno de los grandes problemas que esté presentando la tecnología es que a los chicos, a los adolescentes, a los niños, les está robando la capacidad de desarrollar habilidades adaptativas. ¿Por qué? Porque todos nosotros nos tocó salir allá a la calle a jugar fútbol, a jugar béisbol, a discutir con los amigos, a pelearnos con los vecinos, a conocer a los papás de los amigos de los vecinos, a saber lo que pasaban y lo que no. Y ahí desarrollamos habilidades que de otra manera no se pueden conseguir. Escúchame, no se consiguen en el aislamiento, metidos en el teléfono, ahí en el celular, con los audífonos puestos, todo el día sin tratar con los demás. No se consigue ahí. Se consigue en el trato, en la fricción, en el roce con los otros. Es donde desarrollas las habilidades que necesitas para poder adaptarte al grupo al que tú perteneces. Lo digo así, simple y sin abundar, esperando estar diciendo algo que pueda servir. ¿Qué implicaría pues entonces la invitación de la carta a los Hebreos? Entonces, si hemos entendido y entendemos que somos una familia, o que estamos llamados a que seamos una familia, a que seamos adaptativos,
Entonces, realicemos actos de familia, ¿sí? Y los actos de familia que vamos a buscar que se den entre nosotros, fíjate bien, lo voy a decir sencillo, que vamos a buscar, probablemente haya quien sienta que no se dan, probablemente haya quien se sienta a lo mejor un poquito más alcanzado por la ausencia de todo esto, pero realicemos actos de familia, esos actos de familia que todos los padres, creo yo, esperamos que estén presentes en nuestras casas. ¿De qué estoy hablando? Tratémonos con respeto. ¿Y qué implica el respeto? Implica entender las diferencias. Implica entender que hay gente callada, que hay gente habladora, que hay gente gritona, que hay gente brincona, que hay gente... ¿Sí? Sí. Que hay gente abierta, que hay gente cerrada, que hay gente amable, que hay gente que no es amable, que hay gente comprensiva, que hay gente que no es comprensiva. O sea, sí, el respeto implica entender esas diferencias. Vamos a hablar de diferencias. Entender esas diferencias. Todo lo que nos hace distintos. Seamos educados. Aprende a decir gracias, aprende a decir por favor, bienvenido, Dios te bendiga, qué bueno, me da gusto. O sea, seamos educados. Seamos tolerantes. Estamos hablando de seamos una familia, seamos tolerantes. Todo eso que hace falta y que nosotros buscamos que ocurra en casa es lo que debe de ocurrir en la iglesia. Seamos tolerantes. Seamos disciplinados. Y la disciplina, lo hemos dicho incontables veces, tiene dos vertientes. Y hemos dicho nosotros que se habla de una disciplina que es formativa. Y esa disciplina que es formativa tiene que ver con todas las cosas que necesitamos transmitir a los demás para que los demás las aprendan. Y que sean constantes. Y una disciplina también correctiva. ¿Qué significa eso? Eso significa que en algunas ocasiones si hace falta llamar la atención. Oiga, pastor, ¿y usted le llama la atención a sus hijos? Pregúntenles. Claro que sí. Claro que va de formas a formas, pero sí llamo la atención a mis hijos. Ahora bien, busquemos generar un clima de amor entre nosotros. ¿Sí? El amor, si tú quieres, implica importancia. Busquemos generar un clima donde se pueda transmitir el afecto, la estimación, que los demás puedan sentir que realmente nos importan. Fíjate bien lo que estamos hablando. Aprende a compartir. ¿Sí? Aprende a compartir. Nosotros en la iglesia aquí, y es una lucha, ¿no? Y es una guerra. Yo creo que en este momento, yo lo he dicho siempre, Jorge y Dina y Esther y Gustavo me entienden un poco más, y los que más adentro se vayan lo entienden mejor, porque a los líderes les están diciendo, para el día de mañana, hermanos, tenemos reunión ahí en el grupo, ¿verdad? Compartan, compartir. Pero imagínate si a veces no podemos nosotros compartir una idea por lo que sea. Eso dice mucho, ¿eh? Yo hago un montón de lecturas de todo lo que nosotros hacemos y lo que no. Pero eso dice mucho. Si no somos capaces de compartir una idea a través del teléfono, no, pues Dios nos libre. Mira que no hay regalos para el pastor. Pues sí. Ahí no los estoy pidiendo, solo es un comentario ocurrente. ¿Sí? Pero si no podemos compartir eso, olvídate que compartamos la mesa a un vagabundo de la calle, olvídate que prestemos la cama para que se duerma un extraño. O sea, estamos hablando de cosas que hemos hecho los pastores, y luego para la gloria de Dios, semana gloria. Sí. O sea, estamos hablando de compartir. Aprendamos a compartir, ¿sí? Aprendamos, en este caso, a preocuparnos por los demás. Seamos familia. Por los demás, por todos los que sea posible, todos los que tengan a tu alcance. O sea, ¿de qué estoy hablando? Y puedo a lo mejor alargar la lista todavía mucho más, pero esto que estoy mencionando básicamente tiene que ver precisamente con la idea de que cuando nosotros pensamos en la importancia de congregarnos, es porque eso es lo que vamos a aprender ahí en el lugar donde nos congregamos.
Vamos a buscar que eso ocurra, y si no ocurre al 100%, acuérdate, es un ideal. A ver, para los que no han entendido qué es un ideal, y lo digo para la gente que de pronto nos mira a la distancia y luego a veces alguien habla de un ideal y no sabe ni qué es lo que está diciendo. El ideal a lo mejor es una situación que está muy cercana a la utopía. La utopía es todo aquello que nosotros soñamos y todo aquello que nosotros quisiéramos, pero que finalmente resulta inalcanzable, ¿sí? Por eso digo que está muy cercano a eso. El ideal es exactamente igual. Es algo que nosotros buscamos y que a lo mejor está lejos o es casi imposible que ocurra. Hay un escritor de un libro de filosofía, Akov, y les he dicho que él pone una ilustración y dice, por ejemplo, hablando de un ideal, el ideal de la ciencia es saberlo todo y a lo mejor nunca lo va a conseguir, pero en su afán por conseguirlo, siempre va a estar más cerca de lograrlo. ¿Qué va a permitir eso? Eso va a permitir que la ciencia entonces avance de tal manera que vaya haciendo descubrimientos y vaya inventando cosas que si no tuviera un ideal, definitivamente nunca conseguiría. ¿Sí? Entonces, el ideal es algo que se busca y que a lo mejor nunca se alcanza, pero que en el afán por conseguirlo, siempre se va a estar más cerca precisamente de lograrse. Cuando nosotros pensamos en términos de lo que pasa o debe de pasar o quisiéramos que pase en la iglesia, a lo mejor lo que dice el salmista se convierte en un ideal, ¿sí? Vivir en armonía, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo y hay un símil, ¿verdad? Lo compara con el aceite, ¿verdad? Que baja, lo compara con la lluvia, la brisa de la mañana en los montes, con el rocío, o sea, lo compara con eso. Bueno, todo eso que nosotros quisiéramos que ocurriera finalmente tiene que ver con esto que estamos mencionando acá. Y eso es lo que buscamos nosotros que ocurra al congregarnos. Por eso es importante congregarnos, porque cuando yo estoy en un lugar, en una iglesia, donde me van a enseñar todo esto, probablemente si me voy de ese lugar es algo que ya no voy a recibir. Y finalmente, esa iglesia y ese lugar donde yo me congrego, lo hemos dicho otras veces también, se convierte en el taller donde yo voy a practicar todo eso y donde sé que los hermanos van a aguantarme lo que no he aprendido en lo que aprendo. ¿Me explico? Me van a soportar eso, por eso hablamos de tolerancia, me van a tolerar, dice el escritor de los Hebreos, me van a considerar, porque no lo he aprendido, pero lo voy a aprender. Si quiero aprenderlo, voy en el camino. Y el hermano y la hermana que están ahí van a tenerme la paciencia para que eso pueda pasar, para que eso pueda ocurrir. Pon atención a lo que voy a decir, lo he dicho también otras veces. Cuando yo no tengo la capacidad de comprender a los demás, de tolerar a los demás, de disculpar a los demás, de considerar a los demás, estoy olvidando. En primer lugar diré que estoy actuando con mucha arrogancia. ¿Por qué? Porque estoy olvidando que los demás también tienen muchas cosas que considerarme a mí, tolerarme a mí, aguantarme a mí, soportarme a mí. Y si yo no actúo de esa manera, con esa capacidad de tolerancia, esa capacidad de resistencia, de aceptación hacia los demás, estoy actuando como si yo no tuviera algo con lo que los demás tuvieran que trabajar conmigo, o con lo que yo mismo tuviera que trabajar para superar. Y eso no es así. Todos estamos en ese proceso. Espero estarme entendiendo. Ahora bien, una segunda cosa que quiero mencionar acá, le hemos llamado nosotros precisamente diferencias necesarias. ¿De qué estamos hablando nosotros cuando hablamos de diferencias necesarias? Bueno, quiero decir que cada miembro es único y tiene características que lo hacen importante y, fíjate bien, necesario. ¿Por qué me río? Me río porque hay un escritor que habla de lo importante que es aprender a ver las circunstancias de la vida, por adversas que resulten, las experiencias que se tienen con las personas con las que uno se relaciona, por dolorosas que éstas vengan a ser, a las personas, a las circunstancias y a todo lo demás que finalmente nos causa algún malestar. Nosotros necesitamos aprender a verlos como maestros, porque ellos nos enseñan a nosotros. Si no estuvieran ahí, yo no aprendería.
Yo no aprendería lo que ellos me obligan a aprender. Espero estar entendiéndome con eso. Pero también yo no lo podría aprender aun cuando ellos estuvieran ahí. Y ese es el problema que mucha gente tiene. Yo no lo podría aprender aun cuando ellos estuvieran ahí, aun cuando las circunstancias dolorosas llegaran a mi vida. Yo no aprendería si yo no tengo voluntad para aprender. Y uno de los grandes problemas que muchas personas tienen es que no tienen voluntad para aprender. Prefieren quedarse en las mismas condiciones en las que están, sin entender que esa persona y que esa circunstancia lo están empujando a convertirse en una persona diferente a la que es. ¿Me estoy entendiendo? Pero si yo no quiero aprender a ser distinto, a lo mejor la persona de enfrente, con su carácter y su forma de actuar y de ser, etcétera, me está enseñando a ser paciente. A lo mejor yo necesito aprender a disculpar. A lo mejor necesito aprender a perdonar. A lo mejor necesito, simple y sencillamente, fíjate bien, aprender a leerme a mí mismo en la persona que estoy mirando enfrente. Yo aquí enfrente, para los que no saben, enfrente de mí tengo un espejo. Cada persona que tengo, psicológicamente hablando, cada persona que tengo delante de mí es lo mismo que ese espejo. Todo lo que esa persona hace y que a mí me causa alguna reacción, ¿sí? Lo único que hace es proyectar, ¿sí? Todo lo que yo no he alcanzado a ver en mí y necesito superar. Entonces miremoslo, pues, miremos a las personas como maestros. Por eso nosotros estamos diciendo que en esas diferencias necesarias, cada persona es simplemente única, tiene características que la hacen importante y la hacen necesaria. ¿Me siguen? Ay, es que este hermano, ¿cómo me hace batallar? ¿Cómo no lo aguanto? Qué bueno que está ahí, es que lo necesitas. Ay, pastor, entonces usted necesita a toda esa gente que lo fastidia en la calle. Sí, a lo mejor la necesito, ¿verdad? Para aprender a guardar silencio, para aprender a callar mis pensamientos, para aprender a callar no sé qué, pero la necesito. Fíjate bien, así es que en ese orden de ideas quiero decirte lo siguiente. Entonces, debemos entender pues que los conflictos forman parte del aprendizaje precisamente para saber resolver las cosas, ¿me entiendes? Cada conflicto que vivimos en la vida y que vivimos con las personas la necesitamos porque a través de ellos nosotros podemos, ¿es la palabra correcta? Podemos aprender a resolver las cosas. Si de pronto yo me bloqueo, me acorazo, huyo, me cierro, no quiero aprender. Y ese es el problema ese es el problema de mucha gente, ¿sale? El problema de mucha gente es que cada situación que llega, cada situación conflictiva o cada situación problemática que se le presenta, no la utiliza para desarrollar habilidades que le permitan resolver las cosas. Y aquí surge una pregunta: ¿qué cosas hay en tu vida que no has resuelto? Voy a hacer otra aclaración y lo he enseñado otras veces. Acuérdate que no es lo mismo hablar de solucionar las cosas que de resolverlas. Cuando nosotros tenemos hambre, el hambre se soluciona, no se resuelve. El hambre nunca se resuelve, nunca. El hambre se soluciona, porque la solución tiene que ver, ¿sí?, con darle una respuesta a la necesidad que se presenta, pero eventualmente esa necesidad va a volver a surgir, como comer. Tenemos hambre, comemos, solucionamos la necesidad. Pero ¿qué pasa a la vuelta de 4, 5, 6 horas? Volvemos a tener hambre. Eso solo se soluciona. Pero hay cosas que tienen que resolverse. Y resolver significa ponerles punto y final de tal manera que las cosas no vuelvan a ocurrir. Y alguien dirá, bueno, pastor, pero pues tener un problema con una persona no se resuelve. Pues si es con una ahorita, luego viene con otra. No. Pero con esa persona lo puedes resolver. A lo mejor va a surgir otro detalle con alguien más. Eso lo resuelves después. Pero con esa persona en específico le puedes poner punto y final y resolverlo. Y resolverlo naturalmente que implica definitivamente, en este caso, el que estamos tratando, lograr que las cosas acaben de tal manera que sea sano para todos. Amén.
Ahora bien, en ese orden de ideas que estamos manejando entonces, alguien dice por ahí, y a partir de aquí nosotros necesitamos aprender a actuar en ese sentido, ¿no? Correctamente. Nosotros tenemos el gran problema y el gran conflicto, a veces, lo he dicho un montón de veces también, de no hacerlo pertinente porque sentimos que los demás pueden aprovecharse de nosotros. Fíjate en lo que voy, en serio. No hacemos muchas ocasiones las cosas porque sentimos que los demás se van a aprovechar de nosotros, de lo que hagamos. Ese es un miedo que está presente en todo el mundo. Por eso medio mundo se está cuidando de la gente, está al pendiente y que no le agarren y que no le roben y a veces no damos porque se van a aprovechar de nosotros. Espérame, es que, a ver, entiende algo, ¿sale? No lavamos los trastes en casa porque luego, no, si le empiezo a lavar, lo dio todo, se montan y al último me van a dejar solo y ya. Nadie va a querer esa responsabilidad. Se trepan, dicen en el rancho, ¿verdad? Se nos trepan. Pero ¿sabes una cosa? ¿Sabes qué es lo que refleja esa falta de confianza? No estoy hablando de ocurrencias mías, ¿eh? Hay algunos filósofos que hablan acerca de estos asuntos y, por ejemplo, una de las cosas que ellos dicen es que la desconfianza que nosotros manifestamos, fíjate bien, no es, ¿sí?, más que la manifestación de una forma de pensamiento individualista. Nada más estoy pensando en mí. Otra vez, el escritor de los Hebreos dice, considera a los demás. ¿Sí? Y cuando nosotros somos muy individualistas, no nos acordamos nosotros que estamos viviendo en sociedad, que estamos en una iglesia, que estamos en una familia y que estamos junto con ellos precisamente porque los necesitamos. El ser humano no puede vivir solo. No puede vivir solo, que aunque haya personas que viven con su esposo, con su esposa o tienen a los hijos y han sido cuidadosos de mantenerse en esta pandemia enclaustrados, aislados de la gente, el solo hecho de estar encerrados ahí, aunque tengan al esposo y a la esposa y algún hijo, los pone ansiosos, los enferma. Imagínate si vivieran solos completamente. Es un aislamiento total. No sabemos los seres humanos vivir de esa manera. Y hay muchas razones que no vamos a hablar ahorita. Pero al final del día entender que nos necesitamos juntos es lo importante. Amén. De ahí que nosotros entendamos esto, y lo voy a mencionar así. El comportamiento de nosotros los seres humanos, por lo tanto, fíjate la invitación. El comportamiento de nosotros los seres humanos, por lo tanto, debe de basarse necesariamente en la confianza entre las personas. ¿Sí estás oyendo? Confianza. Puede haber ahí gente que de pronto nos escucha, nos mira y haya personas a las que no les tiene confianza. A lo mejor hay gente alrededor de nosotros, alguna persona que ha hecho cosas que se han ganado la desconfianza a pulso. Han hecho cosas que hacen que la demás gente no les tenga confianza. Bueno, a quien sea que me esté oyendo, aquí lejos, entiéndeme, la relación de nosotros, los seres humanos, para que funcione correctamente, necesariamente debe de fincarse, nuestro comportamiento debe de fincarse en la confianza para con los demás. Amén. En segundo lugar, el comportamiento de nosotros debe de basarse también en la responsabilidad. ¿Qué significa eso? A lo mejor hay que tocar muchas cosas aquí, pero cuando hablamos de responsabilidad, y para yo que lo estoy leyendo o yo que lo estoy escuchando, hablemos de la responsabilidad mía. O sea, ¿qué me toca a mí asumir como mi responsabilidad y saber, ¿sí?, qué me toca hacer para que las cosas funcionen bien? ¿Qué me toca hacer a mí? A ver, ¿qué me toca hacer a mí para yo estar sano? Para yo estar en paz, para ser productivo, para ser de bendición, para ser bendecido. El comportamiento humano tiene que fincarse en la confianza entre las personas, en la responsabilidad, entender que de cómo yo me sienta, de lo que yo piense, de cómo yo actúe, de cómo yo viva, del dolor de estómago, del dolor de cabeza, del estrés, o sea, no tiene la culpa el vecino,
Ni tiene la culpa el hermano y la hermana, el pariente que se portó mal. O sea, considéralos. Asume tu responsabilidad y simplemente di, es que no he sabido procesarlo, no he sabido cómo enfrentarlo, no he sabido cómo tomarlo y no he sabido cómo hacerle con eso para que no me afecte. Ya lo hemos dicho muchas veces, nadie nos ofende, nosotros decidimos hasta qué grado esa ofensa nos alcanza. Espero estar diciendo algo. Yo creo que sí. Y una tercera cosa que tenemos que entender, que debe de necesariamente regir el comportamiento, gobernar el comportamiento de nosotros los seres humanos, ¿sí? Tiene que ver con la idea de que, fíjate bien, la concepción del ser humano como un todo con la sociedad y no como un individuo solitario, egoísta y fácilmente manipulable. O sea, ¿cuál es la idea? Muy sencilla. El comportamiento humano comportamiento de nosotros, los que estamos aquí interesados en esto, debe de enfincarse en la idea de que yo soy parte del todo. Y en este caso hablo de la sociedad como tal. O sea, no puedo aislarme. No puedo aislarme. A ver, entiendan esto. Al principio hablaba de adaptación. Yo sé que hay muchas cosas que discutir acá, pero la adaptación tiene que ver precisamente con esa capacidad de poder relacionarme con los demás de manera sana. Si yo entiendo que soy parte de la sociedad, bueno, pues yo necesito tener capacidades adaptativas, aprender a convivir con los demás, desarrollar las habilidades necesarias para que las cosas que pasan a mi alrededor, por más desagradables que sean, no me alcancen. Tener esa capacidad de bendecir a otros. De ahí que luego enseguida, fíjate bien, en la tercera idea central, que es la última que quiero mencionar, principal, la primera idea principal fue seamos estables, la segunda es diferencias necesarias, la tercera, ¿sí? Para entender que yo soy parte del todo con la sociedad y que debo de tener habilidades que me ayuden a convivir con ellos, amar, poder bendecirlos, poder tolerarlos, poder relacionarme de manera sana. Para que eso ocurra, entonces paso al punto 3, importante o básico. Necesito escuchar las propuestas de Jesús. ¿Cuáles son las propuestas de Jesús? Y no voy a decir todo, solo es un pincelazo aquí. Pero ¿cuáles son las propuestas de Jesús? La palabra de Dios dice, ¿sí? En el Evangelio de Mateo capítulo 5, ¿cuáles son las propuestas de Jesús? Te lo digo y luego lo leo. Las propuestas de Jesús son, escucha esto: ama a tus enemigos. Amén. Ama a tus enemigos. ¿Sí? Todo lo que pudiera yo decir, como dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Se resume en esto. Ama, ya cuando el Señor nos dice, ama a tus enemigos, ya nos mató. ¿Qué armas nos quedan, hermanos? ¿Qué armas nos quedan para justificar y decir, no, es que yo pienso así de esto y con esto me quedo, tengo razón? ¿Qué nos queda? No, es que yo siento así de esto y tengo mis razones. ¿A poco no son justificadas? ¿Qué nos quedan? Nada, no nos quedan armas. Jesús sigue. Alguien dirá, bueno, pero es que era Jesús. Perfecto. Volvemos otra vez al concepto de ideal, ¿verdad? A lo que dice el salmista. Hay cosas que no son alcanzables. Aquí lo peor que puede pasar es que alguien diga, es que así soy y con esto me quedo. Eso es lo peor que puede pasar. Pero si nosotros entendemos y reconocemos, aceptamos y decimos, es cierto, eso es lo que el Señor Jesús quiere. La verdad, yo tengo este conflicto, no lo he podido superar, pero no me quiero quedar ahí. Eso es lo que tenemos que terminar diciendo todos. Batallo con esto, pero no me quiero quedar ahí. A ver, y yo quiero que entiendan algo. Yo conozco a la familia y hablo de la familia de sangre. Conozco a los que están aquí. Puedo tener idea de qué cosa, con qué cosas pueden estar batallando. Yo sé qué raspones de muebles estoy dando aquí.
aquí. Y lo digo así para que entiendan que los que me están viendo a la distancia, sé lo que estoy diciendo. Y no es una ocurrencia mía. Es que es cierto. Es cierto. Lo hemos dicho otras veces, ¿no? Cuando nosotros odiamos a alguien, es una forma de actuar tan torpe, para no decir de otra manera, que sí quiero decirlo y no quiero, que es como darnos un golpe, ¿verdad? Una bofetada esperando que al vecino de enfrente le duela. Pues no. Y Jesús dice entonces, ama a tus enemigos. Que no, ya no me queda nada, ya no debería decir más nada, porque el Señor nos mata con eso. Dice la palabra de Dios. Ya después de eso, el que quiere quedarse ahí con el veneno en el corazón, en el pensamiento, pues ya es, insisto, ¿verdad? Es voluntario. Sí, ya es voluntario. O sea, la invitación sigue siendo la misma, de parte del Señor. Ahora, alguien dirá, ¿y usted no batalla con eso, pastor? No, todos batallamos, y en algún momento hemos batallado, y hemos tenido nuestras luchas y nuestras guerras, y el Señor no se enoja por eso, ni nos desecha, ni nos odia, ni nos aborrece porque estamos batallando. No, hombre, ya lo hemos dicho, Él nos hizo. Él no nos va a condenar por emociones que Él nos puso, ni nos va a señalar por esencia que Él nos inyectó. Él sabe, el pensamiento Él lo puso, la forma de pensar, la forma de sentir, la percepción, la capacidad, todo eso que nos identifica, Él lo puso. Él no tiene problema con eso. Él simplemente, vamos, es como un padre, no me dejen mentir, yo soy padre y todos los que tenemos hijos, vemos sufrir a un hijo de nosotros y simplemente decimos, no puede ser posible. ¿Cómo le hago? Y a veces los padres somos así, ¿verdad? Buscamos de una manera y de otra, y a veces el abrazo, el apapacho, el beso, la buena palabra, el regalo, la regañada, el estirón de orejas, la llamada de atención. Y hay de todo, hacemos de todo, y a veces el Señor con nosotros hace de todo, porque Él dice, es que no quiero verte que sufras. Es todo el asunto. Dice la palabra de Dios, fíjate bien, dice la palabra de Dios. En el versículo 43 y 44 del Evangelio según San Mateo dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y luego viene el Señor y dice, maravilloso. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Seamos familia. Si alguien de pronto, dadas las circunstancias, siente la necesidad de huir porque siente, ya no luches con eso, porque siente que no cabe, ya no luches con eso. Ser responsable. El comportamiento humano debe de basarse en la responsabilidad. Ser responsable, ya está la pregunta, no de qué están haciendo mal los demás o qué no hacen los demás, sino qué estás haciendo mal tú o qué no estás haciendo tú. ¿Qué necesitas aprender tú? Fíjate, en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, fíjate lo que dice. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 36, la palabra de Dios dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Los de tu casa, los de tu familia, de sangre, de fe, los de tu casa. Y otra vez, si la palabra de Dios nos invita a amar al enemigo, ¿qué crees que debe de pasar con el amigo? Si tenemos que amar al enemigo y nos invita a amar al enemigo, ¿qué tiene que pasar con el hermano? Si necesitamos amar al enemigo, ¿qué tiene que pasar con la familia? Amar a la familia. Seamos familia. Necesitamos congregarnos para aprender, aguantar los roces, aguantar las fricciones, crecer, superarlo. Es de la manera, es adaptativo.
el trato, la relación, las experiencias son adaptativas, son para que nosotros podamos desarrollar habilidades que nos permitan a nosotros aprender a convivir en sociedad. ¿Cuáles son las propuestas de Jesús? En el capítulo 5, versículo 5 del Evangelio de Mateo, el Señor Jesús expresa y dice: bienaventurados los mansos. Los mansos, no los mensos, los mansos. Eso dice la palabra de Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cuáles son las propuestas de Jesús? En el versículo 7 del capítulo 5 de Mateo, la palabra de Dios dice, hablando el Señor Jesús: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En el versículo 9, hace un momento yo pensaba en esta palabra que usa aquí el Señor Jesús. Nosotros los cristianos somos pacificadores, no somos cobardes. Somos pacificadores, no collones ni miedosos. O sea, no se trata de ser pleitistas cuando de pronto no es porque le saquemos. No, es que somos pacificadores. Es muy diferente a ser cobarde, miedoso. Es muy diferente. Es que la palabra de Dios dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esas son las propuestas de Jesús. O sea, que nosotros aprendamos pues a vivir de esa manera. En el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, ¿sí? Versículo 12, el Señor expresa en una forma de oración que todo el mundo conoce y dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego dice el Señor más adelante: porque si ustedes no perdonan a los que les deben sus deudas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes. En la versión que yo tengo aquí en mi teléfono, a mí me llama mucho la atención. ¿Saben cómo dice en la versión que yo tengo acá? En mi versión que yo tengo acá, ese versículo dice, usa la palabra y dice: y suéltanos de nuestras deudas, así como nosotros soltamos a nuestros deudores. ¿Sí? Porque al final del día, sí entendemos eso, ¿no? Al final del día, tener pendientes con alguien, fíjate qué curioso, ¿no? Pero tener pendientes con alguien, algo que no perdonamos a alguien, que no disculpamos y perdonamos a alguien, las dos cosas son muy distintas. Disculpar necesita una muletilla, una justificación. Perdonar, ¿no? Perdonar es un regalo. Y entonces, cuando no perdonamos a alguien, es curioso, pero lo hemos dicho otras veces, estamos amarrados a esa persona, ¿no? A veces hay alguien a quien no puedes perdonar tú y no lo quieres ver, pero desde el momento en el que no lo perdonas, lo traes para todos lados contigo. Imagínate eso, ¿no? Que no lo puedo ni ver. Por eso, pues no puedes ni ver, pero es que te lo arrastras. Ahí lo traes. Y no pongo la ilustración que otros de ustedes, ya otras veces me han escuchado ustedes en ese sentido, porque a lo mejor alguien más se puede sentir un poco incómodo, pero pues tiene que ver con eso, ¿no? Por eso en el versículo 44 el Señor dice: no, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os calumnian y os persiguen. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? ¿Qué quiere? A lo mejor hay que preguntarle al Señor: ¿qué quieres conmigo? ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué me estás trayendo esto? ¿Por qué lo estás diciendo? Estoy terminando. En el versículo 48 del capítulo 5 de Mateo, el Señor dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed pues vosotros perfectos. Hey, te hablo a ti. Sé tú perfecto. Si el otro no quiere, sé tú perfecto. Si el otro no hace, sé tú perfecto. Si el otro no aprende a vivir, sé tú perfecto. O sea, actúa con responsabilidad. Solo pueden llegar a ser perfectos los que actúan con responsabilidad. Los que no actúan con responsabilidad siempre se justifican en las actitudes de los demás. Pero los que son responsables dicen: eso tiene que ver conmigo, no es asunto del otro. Sé tú perfecto. Como vuestro Padre que está en los cielos, como tu Padre que está en los cielos es perfecto.
Brilla tú, el otro no quiere brillar, brilla tú. Alumbra tú, el otro no quiere alumbrar, alumbra tú. Ilumina tú, el otro no quiere iluminar, ilumina tú. Y termino diciendo, y si finalmente hay cosas que tú sientes que los demás hacen y que no te agradan, que te incomodan, que te disgustan, que sientes que están mal, es muy sencillo. Los judíos tienen una expresión muy simple y dicen, es pecado, no lo hagas tú. Si tú sientes que yo estoy haciendo algo que tú crees que es pecado y que no agrada a los ojos de Dios, pues no lo hagas tú. Si tú ves a alguien que hace algo que no te gusta y sientes que está fallando y te ofende, pues no lo hagas tú. Déjalo a él. Ya aprenderá, considéralo, justifícalo, discúlpalo, perdónalo, ámalo. Ya aprenderá. Y seamos familia. Tenemos un Padre, dice el Señor Jesús, que está en los cielos. Seamos familia. Y todo lo que tengamos que superar en el nombre de Jesús, vamos a superar. Sigamos creciendo, sigamos avanzando. Querramos hacerlo, tengamos voluntad, luchemos en la dirección correcta y vamos a honrar a nuestro Dios. Yo les invito a que honremos a nuestro Dios. Y sobre todo, vamos, hombre, ámate. Ámate a ti. Todo lo que te haga daño, suéltalo, deshazte de ello. Sé feliz. Sea feliz, es lo que todos los padres queremos de nuestros hijos y estoy seguro 100% que es exactamente lo mismo que nuestro Dios quiere. Así es que, ¿qué les parece si oramos al Señor esta tarde y le decimos, quiero seguir aquí, Señor, quiero seguir creciendo, quiero ser parte de esta familia, amo esta casa, mira, solamente en las familias donde hay conflictos y problemas, los que no aprenden a resolverlos, y hablo de familias normales, los que no aprenden a resolverlos siempre encuentran una puerta para irse de esa familia. El hijo que no se siente bien ahí se termina yendo a echarse a perder en la vida. La hija va y se busca novio y se casa, se embaraza y se va. ¿Qué sé yo? Huyen de ese lugar. Pero es que hay que aprender ahí a vivir. Entonces, ¿qué les parece si nosotros le decimos al Señor, sí quiero hacerlo? Yo amo esta familia, amo esta casa, amo este hogar, amo a cada hermano que está aquí. Yo te invito a que esta tarde, es un reto y un desafío que te voy a invitar, de veras. Y vas a tener esa lucha. Trae a tu mente, si hay alguien con quien tú batallas, quien sea, de casa, de los vecinos, de afuera, si hay alguien con quien tú batallas, de tu trabajo, de donde sea, pero si hay alguien con quien tú batallas, vamos. No luches con la idea aquí porque realmente nos traiciona. Y luego, si tú le dices, yo amo a fulanito, Señor, y quiero que tu gracia caiga. O sea, lo primero que viene aquí a tu mente, va a venir el diablo y te va a decir, no es cierto, no seas mentiroso, no seas mentirosa. ¿De dónde dices que lo amas y toda la vida lo has aborrecido? Si hay cosas que no le disculpas y... bueno, pues el reto y el desafío que yo te invito a enfrentar esta tarde, es a que venzas ese pensamiento y le puedas decir al Señor en oración, decláralo, vamos, es una declaración de fe, para que mejor me entiendas, y dile, yo amo a esa persona, Señor, la amo, la bendigo con salud, con bienestar. Voy a dar mi testimonio rapidito, yo lo he dicho 3 veces, en la iglesia donde yo me congregaba cuando joven, había una persona con la que yo tenía algo que no sé qué era, pero me partía el corazón, así, estaba atravesado aquí, no lo pasaba. ¿Sabes cuál fue la respuesta que el Señor me dio? Muy sencilla. Me puse a orar, vive Dios, me puse a orar y oraba, y Señor, bendice al hermano X. Cuídalo, Señor, bendice su casa, su familia, Señor, que no le falte sustento, que tenga abundancia de pan, que tenga salud, que haya paz en su casa, Señor, cuídale de los... Y empecé a orar por él de esa manera. ¿Y sabes qué ocurrió? A la vuelta, no te exagero, no pasó una semana. Cuando a la vuelta de una semana, la relación entre él y yo giró completamente en otra dirección. Y estuve en paz, mi corazón sano. Por eso yo te invito a eso. Y de pronto puede venir, no es cierto, no, olvídalo, ignora eso y haz la oración. ¿Quién dice yo? Porque si no fuera por ti, cada tristeza me consume.
gracias a ti puedo vivir y caminar sobre las nubes.